Nuestro título de hoy es El juicio de Dios, más bien el Día de Muertos y el juicio de Dios. Entre legalista y supersticiosa. ¿A qué me refiero? Que muchos hermanos en textos o en videos están, gracias, muy preocupados por, en videos, ¿no? Dicen, no, es que el Halloween era una celebración de los celtas, los druidas, que eran adoradores de Kernos, que es una forma de Satanás, y entonces hacían tambores con pieles humanas y danzaban toda la noche, y ahí estaban los demonios, y hacían sacrificios humanos. Y puede ser que algo de eso haya existido, pero tomarlo como bandera para suponer que cualquier cristiano que tiene la menor relación con celebraciones del 2 de noviembre está cayendo en lo demoníaco, como dije hace rato, del pan de muerto, ¿no? Si se come su pan de muerto, su calaverita de azúcar, se le va a meter un demonio. Papás, no disfracen a sus niños porque se les van a meter demonios. Eso es lo que llamo superstición y legalismo, ¿no? No estamos en esa postura. Pero hay que reconocer varias cosas. Primero, que la promoción de estas fiestas se ha incrementado muchísimo por parte, primero, de los comerciantes, ¿eh? Los primeros que ganan, y les conviene esto, es los comerciantes. Y como usted y yo no nos dejamos manipular por el consumismo, ¿verdad que no? Entonces, pues ya por ahí vaya pintando su raya, ¿no? Pero también está siendo promovido por este despertar esotérico, ocultista de la nueva era. Eso es una realidad. Y por eso es que se relaciona no solo con los muertos o una reflexión sobre la muerte o costumbres aztecas, sino con lo demoníaco abiertamente. He visto en la publicidad del metro y de tantos lados todas las películas de esta época. ¿De qué son? De vampiros, de terror, de demonios, de asesinatos, de muertes seriales, de Santa Claus diabólico. Hay una nota de un Santa Claus diabólico, ¿no? No les digo títulos, no sé a qué vayan a ir. Pero ¿de qué manera, no? ¿De qué manera se relaciona con eso? He visto tantas motocicletas y carros adornados con calaveras. Bueno, la gente se está volviendo loca con eso. Y también el gobierno y las instituciones educativas lo promueven. Es prácticamente obligatorio que los niños lleven cosas para la ofrenda y que vayan disfrazados. Y en la máxima casa de estudios, en el jardín central, hay una mega ofrenda de todos los estudiantes, ¿no? ¿Que no éramos una casa de cultura? Es triste, ¿no? Porque toda esta promoción que la gente termina relacionando con lo diabólico, ese es el efecto último, pues no tiene nada de cristiano. Aunque hay que hablar de algunos orígenes de esta celebración. Diríamos, el primer origen, que sería el más cristiano, es que en el mes de julio se celebraba una fiesta para recordar a todos los cristianos que habían muerto en el martirio, en las persecuciones de los emperadores romanos. Y se llamó el Día de Todos los Santos. Después se cambió a 1 de noviembre para que la gente dejara de pensar en sus celebraciones paganas de los muertos y celebrara a los mártires cristianos, ¿no? Por eso el 1 de noviembre se llama de Todos los Santos, que es hasta un pretexto, diría yo, para compartir el Evangelio, ¿no? Hoy tú sabes que se celebra el 1 de noviembre, pues no, pues te voy a platicar. Había cristianos crucificados, quemados, ¿por qué? Porque decían que Jesucristo era el Señor. ¿Y qué significaba eso? ¿Y por qué estaban dispuestos a dar su vida? Y entonces ya le estamos dando el Evangelio a partir de una fiesta, ¿o no? Estas fiestas se hacen en otoño porque son los últimos días en que las cosechas se terminan de levantar, el invierno ya está a la puerta, la nieve va a dejar la tierra como yerta, los árboles van a perder las hojas, en lugares del norte la gente se va a recoger en sus casas, todo va a ser oscuridad la mayor parte de las 24 horas, entonces todo eso se relacionaba con
con la muerte. Así como la primavera se relacionaba con un resurgir de la vida y la creación del mundo, el invierno se relacionaba con la muerte y la declinación del sol y la oscuridad y tal, ¿no? Y por eso en todo el mundo, o al menos del hemisferio norte, las celebraciones de noviembre son las mismas fechas y son fiestas agrícolas, ¿no? Pero esas fiestas agrícolas, bueno, pues también eran religiosas, o sea, la vida no estaba partida en lo secular y lo religioso en la antigüedad, todo es una sola cosa. Y por eso sí, ciertamente, los pueblos celtas deben haber celebrado fiestas de este tipo. Lo mismo que los aztecas, que pensaban que debajo del piso estaba el mundo de los muertos. No solo los aztecas, los judíos también, y los latinos, y no sé por qué tenemos esa idea, ¿no? Bueno, hasta los niños, de que se les cae la paleta y ya la chupó el diablo. Sí, claro, porque nos morimos, porque nos hacemos tierra, porque no conocemos lo que está abajo del piso. El inframundo está relacionado siempre con lo que está abajo del piso. Entonces, de esa región de los muertos del Mictlán, en estas fechas venían a visitarnos los muertos, según las creencias aztecas, ¿no? Y entonces había que ponerles ofrendas, sobre todo de lo que les gustaba comer. Y de ahí la idea todavía que recoge el catolicismo, porque el catolicismo sigue un método de sincretismo. Es decir, para hacerte cristiano no te voy a convencer de que dejes tus creencias, vamos a juntar las dos creencias. ¿Tú crees que los muertos vienen el 2 de noviembre? Bueno, síguelo creyendo. Ahora vamos a seguir haciendo la misma fiesta, nada más que tú ya eres católico, ¿no? Y entonces los católicos siguieron haciendo las mismas fiestas. En estos días los panteones están, que no se pueden ni pasar, ¿no? Y la gente está ahí comiendo y supone que está comiendo con su muertito. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Con respecto a los que adoren dioses de la muerte y demás, desde Kernos hasta la Santa Muerte, acabamos de leer que Dios ha pasado por alto los tiempos de esa ignorancia y ahora nos invita a arrepentirnos, ¿no? Pero ¿qué dice de un tema más importante, yo diría? Porque ya sabemos que los dioses falsos no existen, no tienen realidad. Más allá de su representación, no hay nada. No sé si me explico. O sea, la Santa Muerte no es ningún demonio. A ver, la Santa Muerte no es un demonio. No existe. Es un muñeco y fuera de ese muñeco no hay nada. ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia de los muertos? Los muertos, no tenemos ninguna indicación bíblica de que nos vengan a visitar, ¿no? Los muertos no nos vienen a visitar. El Nuevo Testamento nos habla de la resurrección de los muertos. Sí, tenemos este gran consuelo, esta esperanza que es medular en el cristianismo. Todos los que hayamos creído vamos a resucitar. Todos los seres que amamos y que murieron van a resucitar. ¿Cuántos hemos perdido un ser amado? Pues todos, ¿no? Yo creo que todos. Qué maravilla que saber que nos vamos a volver a encontrar. Siempre y cuando nuestro cuerpo se una a nuestra alma y resucite. Pero antes no hay ninguna indicación de que los muertos vengan, ni de que los muertos nos cuiden, ni de que los muertos nos acompañen, ni de que los muertos anden penando y arrastrando cadenas por ahí arriba de la azotea, ¿no? Nada de eso. Entonces, si sabemos que la persona que murió creyendo en Jesús está descansando y disfrutando de Dios y está esperando la resurrección, ¿qué necesidad tendríamos de que nos venga a visitar? No tenemos ninguna, ¿verdad? ¿Necesitaría que le preparemos su molito y su pulquito? ¿No tiene hambre? Pues claro. Además, ¿cómo se lo va a comer si no tiene cuerpo? ¿No? Cuando Jesús resucitó y comió con sus discípulos era para demostrarles que tenía cuerpo, porque los espíritus no comen, ¿no? Entonces, si usted alguna vez celebró estas fiestas, no lo estamos condenando, no tenemos que liberarlo de demonios, ¿no? A lo mejor tenga bonitos recuerdos incluso, solamente ahora es crecer un poco más en el conocimiento de Dios y saber que nuestros muertos no vienen, ¿verdad? Eso, por supuesto, se mezcló con costumbres de Europa del Norte, de donde viene la idea de las calabazas y las brujas y demás, ¿no? Que bueno, sería una historia muy larga, porque sería mostrar cómo las religiones que la Edad Media llamó de brujas,
en realidad eran religiones de adoración a la naturaleza, que el cristianismo llegó a identificar como satánicas, ¿no? Puesto que todo lo que era adorar algo fuera de la religión católica era satánico. Sin embargo, la gente que quiere seguir en contra de Dios sigue asumiendo las ideas, aunque sean caricaturescas y equivocadas, sobre el diablo y las brujas, ¿no? O sea, muchas feministas se llaman a sí mismas brujas, ¿no? Hay adivinación de runas feministas, ¿sí? Hay gente, desde los rock and rolleros hasta el templo satánico de Los Ángeles, California, donde se busca adorar al diablo de manera abierta y deliberada. Aunque su diablo, repito, es caricatura del diablo de la Biblia, el efecto real es que se identifican con el mal. Pero como Pablo decía en 1 Corintios 8 al 10, el ídolo no es nada. No le tengas miedo a los ídolos, porque hace rato dijimos, no existen, ¿verdad? Simplemente, número uno, no nos dejemos envolver por ideas respecto del alma o la muerte que no están en la Biblia. Todo lo que tenga que ver con la muerte y más allá de la muerte pertenece al ámbito religioso. ¿Y cuál es la lámpara y cuál es la autoridad en el ámbito religioso? La Biblia, ¿no? La Biblia. Entonces, si no está en la Biblia, no se preocupe. Es que mi abuelita me está cuidando desde el cielo. ¿En qué pasaje dice eso? No está, entonces no está cuidándolo desde el cielo, ¿no? Porque ya les dije que eso se lo imbuyen hasta los pequeñitos en las películas, y esas películas pues, ya ni son tan nuevas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Pocahontas veía a su abuelita en el árbol? ¿Sí? O a Mulan la cuidaban sus ancestros, ¿verdad? ¿O cuál otra dijiste? El Rey León. Ah, el Rey León, sí, su papá lo cuida desde el cielo, ¿no? No, eso no está en la Biblia y hay que enseñar a nuestros pequeños. Nosotros, en todo caso, no estamos preocupados por la muerte, no celebramos la muerte. ¿Qué celebraríamos? La resurrección, ¿no? La muerte no tiene la última palabra, la muerte no es lo definitivo. Lo que triunfa es la vida, lo que triunfa es la resurrección. No necesita pelearse con las personas. Aproveche, si estos temas salen al diálogo, para predicarles el Evangelio, ¿no? Mejor. Siempre hay, así como vimos aquí con Pablo, algún punto donde podemos contactar. Pablo cita a Epiménides y de ahí les habla de que Dios no puede ser un objeto material, ¿no? Bueno, nosotros también, con cualquier tema de la ofrenda o del pan o del mole o de dónde están los muertos, podemos platicar con las personas, ¿no? Tenemos un pequeño artículo, ¿verdad?, por ahí que se llama La modernidad y la muerte, desde donde empiezo recordando algunos poemas aztecas de la conciencia que el hombre siempre ha tenido de que la vida es tan corta, tan efímera. Si alguien quiere el artículo, me dice, lo podemos compartir, ¿no? Por otro lado, pues mejor anunciar tanto a cristianos, tanto a nuestros hijos como a no cristianos, que Jesucristo ha triunfado de la muerte. Como cierra el capítulo 15 de Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Por qué? Porque Jesucristo ha resucitado de los muertos. Solamente quizá el límite de esta libertad que tenemos en Cristo es que no participemos en una celebración con otras personas que pudieran pensar que estamos de acuerdo, ¿no? A ver, Pablo dice, el ídolo no es nada, y si la carne fue ofrecida al ídolo no trae demonios, ustedes cómansela, no les pasa nada, ¿no? Que es lo que acabamos de decir del pan de muertos, ¿no? Cómprenlo sin miedo. Pero ¿qué pasa si me invitan en una casa, aunque sea de manera muy amable, y me dicen, véngase porque vamos a comer en honor de mi abuelita que va a venir, nos va a acompañar? Y yo digo, sí, ahí voy. Ellos van a pensar que yo estoy de acuerdo en que su abuelita va a venir, ¿no? Y yo no quiero que piensen eso. ¿Por qué? Porque quiero que piensen que yo soy muy sabio. No, porque quiero que nada les confunda respecto de quién es Jesucristo, ¿no? Cualquier convivencia en términos religiosos que a la gente no le ayude a salir de su confusión
tampoco me es permitido. En todo caso, pues en otro momento oportuno, yo le podré compartir el Evangelio, ¿sí? Pero no puedo ceder hasta el punto en que se confundan las cosas. ¿Se acuerdan de la pitonisa del capítulo anterior? La pitonisa que iba tras Pablo y Silas diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ¿no? Oye, pues qué bueno que la pitonisa diga eso. Sí, pero ¿cuál es el efecto ante la gente? Y la gente va a decir, el culto a Apolo Pítico es lo mismo que los cristianos, mira, los están reconociendo. Y eso es lo que enoja a Pablo y expulsa al demonio de la pitonisa, ¿no? Porque lo que debemos evitar es la confusión. No sé si me explico. Entonces, vamos a cerrar con este verso 31. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El mensaje central es la resurrección. Y Jesucristo, que vino como Salvador, y Jesucristo que ha resucitado, es a quien tiene toda la autoridad de parte del Padre para juzgarnos a todos. El juez de todos es Jesucristo. Así lo dice también incluso la literatura judía que no quedó en el canon, como el libro de Enoc. El Hijo del Hombre le será dado juzgar a todas las naciones, y a unos los resucitará y a otros los mandará a la gehenna, ¿no? Entonces ya el judaísmo tardío podía prever esta figura, el Hijo del Hombre. Así que hoy Jesucristo es nuestro Salvador, mientras no nos muramos. Si nos morimos creyendo, es eternamente nuestro Salvador. Pero si llegó el momento de nuestra muerte y nosotros nunca nos decidimos por Él, ya no será nuestro Salvador. Aunque tras muertos, digamos, ¿sí había algo después de la muerte? ¿Sí había Seol? Diosito, sácame de aquí. Ya no se puede. Después de la muerte, ya no se puede, ¿no? Es una buena y una mala noticia para los que hacen la misa por los muertos, ¿no? Digo, respetando todo el cariño que sienten por la persona que ha muerto. Es en primer lugar una buena noticia porque si supieran que su familiar creyente ya está en el cielo, ya no gastarían en la misa, ¿no? Pero es una mala noticia también porque si no estuviera en el cielo, por más misas que le hiciéramos, ya no va a salir de donde está, ¿eh? Entonces, por eso es antes de que nos muramos que tenemos que haber tomado nuestra decisión. Tras la muerte ya no hay remedio. Jesús será el juez, ¿no? A todos aquellos que seremos y somos parte de la iglesia, Jesús simplemente nos abre el camino, la puerta para entrar a las bodas, pero a los no creyentes los presenta ante el tribunal donde son juzgados, ¿no? De ahí la importancia de reconocer lo que Pablo dice aquí. ¿Se acuerdan que los epicúreos decían que los dioses no se metían con los hombres? Y los estoicos decían que el hombre era virtuoso cuando seguía la lógica del destino, ¿verdad? Pero Pablo va más allá y dice, efectivamente Dios considera las obras de cada uno y a través de Jesucristo nos va a juzgar a todos. Entonces, ¿qué declara estas cosas? Número uno, en la carta a los Hebreos dice que así como Jesucristo murió una sola vez, está establecido a todos los seres humanos que muramos una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, con esa frase podemos sacar algunas conclusiones. Si morimos una sola vez y después el juicio, número uno, los muertos no andan paseando por aquí. No regresan, no vienen a terminar pendientes. No habría tantos pleitos por testamento, ¿verdad? Se nos aparecería el muerto y diría, a ver, espérenme, yo dije que, ¿no? Los muertos no regresan. Segunda cosa, una vez muerto, no se puede pasar de la salvación a la condenación, ni de la condenación a la salvación. Y número tres, no hay reencarnación, ¿no? Eso que ahora la mayoría de la gente cree. Cuando dice, es que en mi otra vida yo fui, no hay reencarnación. Solo hay un cuerpo, solo tenemos un cuerpo. Nuestra alma no pasa de cuerpo en cuerpo. No es que usted fue en otra vida, usted fue Napoleón. No pasamos de cuerpo en cuerpo. Nadie dice, es que en mi otra vida yo fui cucaracha. Qué casualidad, ¿verdad? Una sola vida, un solo cuerpo, una sola alma y después el juicio. Nada más.
Por eso, jóvenes, cuando dicen, es que mi vida es una y déjame vivirla y voy a hacer lo que quiera, pues eso mismo, considéralo. Si tu vida es una, no la eches a perder. Si tu vida es una y el tiempo no regresa, haz lo que debes hacer, no lo que no debes hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, en estas celebraciones del Día de Muertos, pues, disfrútenlas, compartan el Evangelio, no se espanten, pero no tengan comunión con las obras de las tinieblas, ¿verdad? Sí se pueden comprar su pan de muerto, pero no ir a ver la película del Santa Claus satánico. Es que no sé por qué hay cristianos que, aunque sean cristianos, les gusta la adrenalina, ¿no? Y se van a ver su película de espantos. A ver, ¿qué no les incomoda el Espíritu Santo cuando están viendo cosas contra Dios, ajenas a Dios? Antes decían que era malo ir al cine, pero ahora el cine está en su teléfono. Entonces dependamos del Espíritu Santo, ¿no? Para que Él nos lleve a lo que podemos hacer y a lo que no tenemos que hacer. Por lo demás, estemos bien gozosos de que nuestros familiares muertos están con el Señor y de que nosotros vamos a resucitar, ¿no? O sea, ¿por qué no le pongo a una foto a mi mamá que murió en diciembre y pues lo que le gustaba? Y ¿seré un mal hijo? No la quería, ya no me acuerdo de ella. No, ella está feliz y no necesita nada, ni se entera de nada, ¿verdad? Y qué bueno, porque luego unos hijos y unos nietos, que qué barbaridad. Ahí sí tienen razón los epicúreos. Si los muertos se enteraran de lo que pasa en el mundo, no tendrían paz. Pero ellos están en paz, ¿no? Bueno, gracias a Dios. Bye.